Hola, querida Carmen. Sí. Ok, 25N, entrevista a Carla Michelle Salas, toma 1, marca. ¿25N, entrevista a María Eugenia Canchola, toma 1, marca. Está. 25N, entrevista a Valeria Martínez, toma 1, marca. Reflexionaba un poco sobre la historia de mis antepasadas y vi un video que me hizo mucho sentido. El video narraba la historia de una abuela, de la abuela de alguien que la habían casado cuando tenía 10 años. Y pues de lo que implicó para una niña el ser obligada a casarse y pues esa historia, ¿no? de violencias que sufrió. Y entonces pues recordé no a mi abuela, sino a mi bisabuela. A mi bisabuela también, por ahí de los años de la Revolución, un militar se casó con ella tenía 10 años. A los 11 años tuvo a su primer hijo, que por supuesto murió porque no tenía cómo alimentarlo. Y bueno, pues después tuvo otros 5 más. Y esa fue la historia de mi abuela, de mucha violencia, de ser obligada a casarse, evidentemente con un hombre muchísimo mayor. Y finalmente hasta que mi abuela decide dejarlo y solo ella vivía en Sinaloa, se trae a sus 2 hijas y deja a los hijos con él. Yo creo que mi abuela fue muy lista y sabía, ¿no?, lo complicado que para una mujer, sobre todo porque todavía era menor de edad, siendo menor de edad, el tener que hacerse cargo de 5 hijos e hijas, pues iba a ser muy complicado, ¿no? Entonces, pues rescató a las mujeres. Creo que en buena medida parte de mi convicción por la defensa de los derechos humanos de las mujeres y las niñas tiene que ver con eso, con esa historia personal, con esa historia de mi bisabuela, sin duda, de que pues soy muy afortunada, soy la primera mujer de mi familia en poder llegar a la universidad, el poder sentirme libre de pensar, decir lo que pienso y también tener la posibilidad de tener herramientas pues para defender a otras mujeres, a otras niñas pues que no tuvieron la misma suerte, ¿no? Así como mi bisabuela. Entonces, creo que también el dedicarme a defender los derechos humanos de las mujeres y las niñas es una manera de honrar a mis ancestras. Yo decidí ser abogada, primero que nada por mi historia personal, mis experiencias familiares y los contrastes con personas que conocí y me identifiqué principalmente. Además de que desde que tengo conciencia he identificado quizá injusticias a pequeña o grande escala, pero eso siempre me llamó la atención. Desde siempre me han interesado los movimientos estudiantiles y en la preparatoria tuve una clase sobre derecho. Entonces ahí fue cuando decidí que me gustaba el derecho, sobre todo la justicia social. En 2020 ingresé a un centro de derechos humanos durante la pandemia. Yo estaba realizando un voluntariado en un centro de derechos humanos y les gustó mucho cómo acompañé a las víctimas. Ahí llevábamos asuntos, desplazamiento forzado, desapariciones, ejecuciones extrajudiciales. En realidad eran violencias graves a los derechos humanos. Pero había un apartado, y la verdad es que empezaron a llegar muchas víctimas de violencia de género, específicamente de violencia sexual. Entonces ahí fue cuando empecé a encaminarme en la representación de víctimas de género. No es algo que yo lo haya buscado, de hecho a mí no me gustaba tomar casos de violencia sexual en contra de menores, ¿no? Porque es algo muy fuerte para mí, pero la vida me fue encaminando a eso y ahora me dedico a eso.
Cuando reflexiono sobre los principios que guían mi actuar como abogada, sin duda tiene que ver con la justicia. O sea, sí creo firmemente, lo tengo en el tuétano, o sea, creo que la justicia tiene que ser el fin último del derecho. Creo que la posibilidad de conocer el derecho, de tener, es una herramienta finalmente que nos tiene que ayudar a que las personas, particularmente las mujeres y las niñas, puedan vivir libres, felices, porque eso también tiene que ver con una aspiración. Entonces, creo que ese tiene que ser, o sea, tiene que ser el principio que tendrá que regir a cualquier persona que se decida dedicar al derecho, pero desde mi perspectiva, pues ese es el principal principio. También debo decir que yo no solamente me asumo como abogada, sino me asumo como defensora de los derechos humanos. Y eso es algo distinto. Hay quienes asumen y ven el derecho como un fin en sí mismo, como una forma de ascender, de tener cierto estatus. Yo lo veo como eso, como una herramienta que me permite defender los derechos de las otras y también la posibilidad de darles voz a las mujeres y a las niñas. Los principios que rigen en mi profesión, por lo menos para mí, es honestidad, respeto, responsabilidad, compromiso, preparación y desde luego una visión humanista, una visión siempre empática con las personas. Bueno, los principios que a mí me rigen en la defensa, en mi trabajo de defensa de víctimas de género, han sido, creo, la integridad. Para mí es muy importante la honestidad y que quede todo muy claro para las víctimas, porque a veces no saben los procesos. Casi nadie sabemos de procesos jurídicos. Entonces, muchas personas en la búsqueda de justicia se desesperan y muchas personas caen en corrupción, en tratar de darle dinero al Ministerio Público, por ejemplo, con la falsa expectativa de que con eso van a avanzar sus casos. Para mí eso es algo impensable porque no podemos estar fomentando lo que justamente estamos tratando de eliminar, aunque se entiende mucho cuando las víctimas caen en desesperación. Pero para mí es importante ser íntegra, porque así como yo hago mi trabajo, también puedo acompañarlas a ellas y sé que hay maneras legales de poder exigir justicia sin tener que corromper otros círculos. Bueno, en este momento el caso que me viene a la mente sin duda es el de Lilia Alejandra García Andrade. Lilia no la conocí, pero prácticamente tendríamos la misma edad. Ella fue asesinada en el 2001, ella tenía 17 años de edad. Era madre de 2 pequeños, de Jade y de Caleb. A quien dejó pues evidentemente en orfandad porque el padre nunca se hizo cargo de ellos. Y para mí ha sido importante por muchas razones. O sea, primero porque fue prácticamente de los primeros casos que conocí cuando comencé mi ejercicio profesional. Lo conozco no solo desde la parte jurídica, sino también desde la parte personal. He establecido un vínculo muy estrecho con Norma, con su madre, con Jade, con Caleb, a quienes les he visto crecer, quienes les he visto convertirse en adultos, con quienes he compartido momentos de mucha felicidad, pero también de mucha frustración. El caso, a pesar del trabajo que se ha hecho no solamente en la parte jurídica, sino también en la parte del activismo, de la denuncia, principalmente encabezada por su madre, Norma Andrade, pues sigue en la impunidad. Entonces es un caso que evidencia precisamente esta violencia estructural que hay en contra de las mujeres. Lilia Alejandra tenía 17 años, era madre de 2 pequeños, Jade y Caleb. Ella trabajaba en una empresa maquiladora con un horario bastante amplio, como ocurre con muchas mujeres en Ciudad Juárez. Ella pues tuvo que trabajar para poder sacar adelante a sus hijos, aunque contaba con el apoyo de su familia, no así del padre,
pero finalmente pues ella estaba haciéndose responsable hasta que un día, un 14 de febrero del año 2001, no regresa a su casa. Su madre comenzó a buscarla prácticamente el mismo día, las primeras horas. Hizo lo que muchas mujeres hacen, muchas familias, de pues hablarle a las amigas, a los amigos, ir a preguntar a la empresa a qué hora había salido y pues no tuvo respuesta. Acudió con las autoridades y le dijeron que tenía que esperar 72 horas para denunciar, porque probablemente pues se había ido con el novio o seguramente pues estaba muy harta, ¿no? de lo rígida que era la educación de la madre, entonces que seguramente había huido, pero que regresaría. Norma, segura de que esa no era su hija y de que no había ocurrido tal cosa, pues continuó con la búsqueda hasta que finalmente las autoridades permitieron iniciar la denuncia. Desafortunadamente, el cuerpo de Lilia fue encontrado días después, víctima de violencia sexual, de tortura sexual, y su madre pues desde aquel momento comenzó pues una denuncia que ha alcanzado incluso instancias internacionales exigiendo justicia. Después de 24 años en esta búsqueda de justicia, hoy sabemos que el asesinato, el feminicidio de Lilia Alejandra está relacionado con otros feminicidios de niñas. Hoy sabemos que el responsable o los responsables del feminicidio de Lilia es un grupo que por muchos años, por muchas décadas, se ha dedicado en Ciudad Juárez a secuestrar, a torturar y finalmente asesinar jóvenes, principalmente niñas. No se ha logrado desmantelar a este grupo, a pesar de que las autoridades de Chihuahua han insistido en responsabilizar a alguien, pues se han agarrado ahí a cualquier sujeto, nosotros decimos un chivo expiatorio, con tal, digamos, de darle pues carpetazo al asunto y finalmente dejar de exigir justicia y sobre todo verdad para las víctimas, no solamente para las pequeñas asesinadas, sino para todas las mujeres en aquella localidad. Vemos en el caso de Lilia Alejandra, en un primer momento esto, ¿no? El hecho de que a las autoridades no les importa, y eso podríamos decirlo, fue durante los primeros años. Pero también justo pensar que han pasado 24 años y además de quiénes son los responsables del feminicidio de Lilia Alejandra y al estar relacionados con otros casos, lo que nosotras sostenemos es que no estamos hablando solamente de sujetos o de personas negligentes u omisas, sino también de cómplices. Cómplices en diferentes niveles, desde quienes son las personas que directamente están encargadas de la investigación, como puede ser desde el fiscal, agentes del Ministerio Público, policías, que debido a su inacción o a este interés de proteger, digamos, a los verdaderos responsables, han tratado de mantener el caso en la impunidad, pero también vemos que hay responsables políticos, porque son 24 años donde han estado en las diferentes instancias gobernadores, gobernadoras, personas con poder político que han tenido la posibilidad de realizar acciones efectivas que lleven a la detención de los responsables del feminicidio de Lilia Alejandra y de otras víctimas, y sin embargo han preferido, digamos, insistir o mantener, digamos, esta versión tergiversada de que quien ha cometido el feminicidio de Lilia Alejandra y de las otras jóvenes, pues es un sujeto prácticamente en solitario. Y esto lo digo porque la evidencia científica demuestra lo contrario. ¿Y a qué me refiero con la evidencia científica? Algo que ha sido muy importante en toda esta lucha de Norma y de, por supuesto, quienes les hemos acompañado, es que logramos obtener perfiles genéticos del cuerpo de Lilia Alejandra. Perfiles genéticos que nos permiten identificar cuando menos a dos agresores distintos.
En las otras víctimas que están relacionados con el caso de Lilia Alejandra, también se obtuvieron en algunos perfiles genéticos, en 3 casos más perfiles genéticos. Es decir, podemos científicamente, a través del ADN, en algún momento identificar a este grupo de responsables. El Estado mexicano, y aquí sí hablo como Estado, como país, al Estado mexicano y las autoridades de todos los niveles político y por supuesto operativo, digamos, encargados de investigar, al final se han coludido para evitar que lleguemos a la verdad, para poder encontrar precisamente a este grupo y desmantelarlo, ¿no? Este grupo que ha cometido durante tantos años crímenes en contra de niñas, principalmente en Ciudad Juárez. Vamos a platicar de un caso en el que tuve oportunidad de intervenir cuando colaboré en la primera sala de la Suprema Corte, la cual se extinguió con motivo de la reforma judicial el 1 de septiembre de 2025. Sin embargo, durante mi trayectoria en esa área, conocí de un asunto que quiero compartir con todas las personas que están recibiendo este mensaje y que es principalmente un contexto de divorcio. Los divorcios o las separaciones cuando finaliza una pareja, eso ha existido desde tiempos inmemoriales. El tratamiento que se le da a la finalización de esas parejas es lo que ha podido ir cambiando. Vamos a hablar de un caso que tiene su origen en la ciudad de Monterrey, Nuevo León, en el que una pareja que está casada bajo el régimen de separación de bienes decide concluir sin matrimonio. Ellos tienen 2 hijos que son todavía niños. En este aspecto, al finalizar el divorcio, llegan a un acuerdo, firman un convenio. En este convenio se establecen 4 cláusulas y le dice el señor a su exesposa: yo tengo una casa de mi propiedad que puedo donar para que tú y mis hijos vivan ahí, pero hay condiciones. Estas 4 condiciones eran que su expareja viviera soltera, que nunca volviera a contraer matrimonio, que únicamente podía vivir en compañía de sus hijos y que por ningún motivo podía recibir visitas masculinas ni tener personal masculino en ninguna clase de apoyo. Estas cláusulas en un principio parecían bien porque ambas partes las aceptaron. Sin embargo, con el paso del tiempo, la señora que se quedó viviendo en esta casa con sus pequeños invitó a una amiga y a su esposo a cenar. Y cuando están cenando, llega el ex esposo con un notario para que dé fe de que hay adentro un hombre. Ese hombre es el esposo de su amiga, pero él dice: quiero que se certifique que hay un hombre aquí adentro y yo había dicho que no se podía meter hombres. Entonces, con independencia de si es el esposo de la amiga o lo que sea, pues me tienen que devolver la casa porque están incumpliendo con las condiciones que quedamos. No solo es violencia económica, sino también es un tipo de violencia en el que se afecta la dignidad misma de la persona, porque la persona, con tal de mantener la seguridad de tener una vivienda para ella y sus pequeños, tenía que ceder el libre desarrollo de la personalidad y toda la libertad que tenía de autodeterminarse como quisiera en su vida privada, que es muy importante. También podría ser abordado desde el término de violencia vicaria, porque una persona estaba condicionada ya de por vida a no poder ser libre, con motivo de que le iban a desposeer de una vivienda. Las personas involucradas en el caso solicitaron al alto tribunal, es decir, la Suprema Corte, que conociera del asunto directamente. La Corte atrae ese asunto y lo estudia en la primera sala. En ese asunto se determinó que no se pueden pactar cláusulas que vayan en contra de la dignidad humana. Este asunto es muy emblemático del que estamos platicando, porque en los juicios de divorcio o en los divorcios en general se llegan a acuerdos o a convenios que a simple vista parecerían legítimos o legales
pero no lo son. Son desiguales y discriminatorios. Durante la pandemia estuve haciendo este acompañamiento de víctimas y en 2023 sucedió un caso que para mí fue emblemático y creo que parteaguas en mi carrera profesional. En 2023 hubieron un colectivo de 8 mujeres estudiantes jóvenes que fueron víctimas de violencia digital, pero la particularidad de este caso fue que la violencia digital fue generada con inteligencia artificial. Es decir, a ellas les bajaron sus fotografías o tomaron sus fotografías. Un compañero de clases tomó sus fotografías de sus redes sociales y las editó con inteligencia artificial. Este caso fue muy emblemático, pero además fue como muy público porque era el boom de la inteligencia artificial, pero cómo estaban utilizando la inteligencia artificial para crear delitos y lamentablemente las víctimas han sido la mayoría mujeres. Ellas eran estudiantes de una licenciatura. Todos, tanto el agresor como las víctimas, eran estudiantes, compañeros del mismo salón de clases y empezaron a ver cómo este compañero llegaba con motos, llegaba con carros, llegaba con tenis, la verdad es que empezó a tener muchos ingresos y el chico no tenía trabajo. Entonces, para las compañeras era como, bueno, pues quizás sus papás le dan dinero, no sabemos qué está pasando. Pero un buen día, una de las compañeras y víctimas va pasando y se da cuenta que está una fotografía de ella. La reconoce en el iPad de su agresor, su compañero, y la ve, pero lo curioso de este caso es que ella reconoce su cara, se acuerda de esa fotografía que tomó en su casa, pero la diferencia es que la fotografía está totalmente desnuda. Ella aparece su cara, sí la reconoce, la sala de su casa, pero totalmente desnuda y con un cuerpo que además no es el suyo. Ella entra en pánico y lo trata de enfrentar y ahí es cuando pues son jóvenes, los compañeros y compañeras empiezan a rodear los que está pasando, porque tanto alboroto, y ahí es cuando descubren que no solamente ella era la única víctima de este tipo de delitos, eran muchísimas víctimas, también estamos hablando de menores de edad también. Cuando ellas se dan cuenta de esto, empiezan a mandar mensajes a todas las colectivas posibles, feministas y no feministas, a despachos jurídicos, empiezan a moverse porque pues son demasiadas víctimas. Y la verdad es que casi nadie le contestaba. O los abogadas que les contestaban, les cobraban muy caro. Y son alumnas de una escuela pública, universidad pública. Entonces, ellas no tenían para costear los honorarios de sus abogados. Y mandan un mensaje a una colectiva que se llama Abogadas con Glitter. Esta colectiva son varias mujeres abogadas que se dedican a dar asesorías jurídicas y representación. Y llega el mensaje, pero tampoco había abogadas en ese momento que pudieran darle la representación. En ese momento estaba una compañera mía, que era mi pasante en el Centro de Derechos Humanos, que también estaba haciendo voluntariado en la colectiva, y a través de ella es que me dice, oye, ¿sabes qué, Vale? Pues las compañeras del Politécnico están buscando una asesoría jurídica, representación sobre todo, y quieren ver si tú les puedes dar la representación. Para cuando a mí me llegan a buscar, ya era 26 de octubre. El caso había sucedido el 6-8 de octubre. En realidad ya llevaban 20 días sin asesoría jurídica. Esto para mí fue como, ¿cómo puede ser posible? Como te comentaba, son 8 víctimas. En 2023 y 2024 iniciamos el proceso legal solo por 2 de ellas, solo por 2 víctimas. Y lamentablemente en diciembre del 2024 estas obtuvieron una sentencia absolutoria para el agresor. Es decir, el juez consideró que no había elementos suficientes que pudieran acreditar que el agresor elaboró estas fotografías. El juez en esa sentencia dice que sí reconoce que son víctimas del delito contra la intimidad, que ya es importante, que sí reconoce que además son contenidos simulados, no obstante le queda la duda, o al menos eso es lo que él dice, que el agresor los haya elaborado. Tuvimos que presentar una apelación porque
es importante que sepan que dentro del iPad de esta persona había programas específicos para alterar este tipo de fotografías. Estaban las fotografías originales, estaban las fotografías editadas y bueno, pues una de las víctimas, recuerdo mucho que en la audiencia le dijo: ¿qué necesitas? ¿Necesitas un testigo que vea que lo está editando? Eso jamás va a ocurrir, porque este delito contra la intimidad forma parte del catálogo de delitos sexuales. Y déjame te digo que delitos sexuales siempre va a ser muy peligroso, siempre va a ser muy complicado encontrar un testigo que le conste el momento en el que están violando a una mujer, por ejemplo, ¿no? Entonces, tienen que darle mayor peso a las denuncias de las mujeres. En este caso, delitos contra la intimidad, tienen que darle mayor peso a la denuncia que realiza la víctima, pero además a toda la serie de datos de prueba, de pruebas que se presentan para que el juez pueda llegar a un razonamiento. Entonces, creo que si bien lamentablemente fue una sentencia absolutoria, está poniendo en la mesa la necesidad de que las personas que juzgan tomen cursos sobre inteligencia artificial, pero también cómo investigar, cómo juzgar este tipo de delitos, porque antes del 2023 no se hablaba de esto y conforme la inteligencia artificial va modificando, se va creando y se va superando, nosotros también como sociedad estamos obligadas a tener que actualizarnos, sobre todo en materia jurídica. La justicia para las mujeres implica que podamos vivir libres, sin miedo y con poder sobre nosotras mismas. Para mí eso es la justicia, o así la pienso. Para mí la justicia, en términos pragmáticos, es la resolución de conflictos en atención a las necesidades sociales. En este caso, hacer justicia significaría visibilizar las cuestiones que no están visibles, pero que sí generan daño a las sociedades y a las mujeres. La justicia es muy ambigua. Creo que pensar en una sola forma de justicia no es posible, porque al final lo que para una persona puede ser que obtenga 100 años de cárcel, para otro es solo que el agresor ya no la busque. Para mí la justicia es siempre preguntarle a la víctima qué es lo que tú quieres, qué necesitas, y con base en sus necesidades yo veré las rutas de trabajo, y tal vez no es una fiscalía, tal vez es la Comisión de Derechos Humanos, tal vez es el servicio del IMSS, por ejemplo, ¿no?, para acceder a salud. En realidad la justicia varía de víctima a víctima. Creo que son muchos. Primero, hay un sistema jurídico que es absolutamente patriarcal. El derecho es patriarcal. El derecho no está pensado para hacer justicia. El derecho está pensado para los hombres, no para las mujeres. Y sobre todo, no para las mujeres de carne y hueso, no para las mujeres de a pie, para las mujeres sin poder. Entonces, creo que ese es uno de los primeros obstáculos, que en sí mismo es un sistema revictimizante, es un sistema que no busca ni darnos libertad ni protegernos en nuestros derechos. Hemos logrado, y eso sí debo de decirlo, o sea, tenemos por lo menos casi 40 años trabajando por cambiar ese sistema, porque somos muchas, o sea, abogadas, activistas, defensoras de los derechos humanos, médicas, psicólogas, muchas mujeres que estamos trabajando en diferentes espacios por cambiar esta realidad, y hemos avanzado no a la velocidad que esperábamos o que esperamos, pero hemos avanzado. Algo que me parece muy importante cuando me refiero, por ejemplo, a los feminicidios, es que hemos logrado que el feminicidio se asuma como una obligación del Estado, que le importe al Estado, que le tiene que importar al Estado. Hemos logrado cambiar la percepción en la sociedad, en algunos medios de comunicación y por supuesto en el Estado, de que se entienda que es un asunto que nos compete a las autoridades, a la sociedad, prevenir
la violencia, prevenir justamente que las mujeres sean asesinadas. Entonces, hemos poco a poco yendo transformando este sistema legal. No es suficiente. Todavía, debo de decirlo, tenemos muchas autoridades profundamente misóginas, fiscales ineptos, que actúan sin mayor interés en la vida y en la integridad de las mujeres, juezas y jueces que siguen resolviendo en contra de nuestros derechos. Y bueno, pero en este tramo que nos ha tocado caminar a muchas de nosotras, pues nos hemos empeñado justamente por transformar este sistema. Y pues, ¿qué es lo que buscamos? Pues tirar al patriarcado. Ese es el objetivo, el fin último, y creo que lo vamos a lograr. En cuanto al límite que puede haber respecto de los casos donde se juzga violencia contra la mujer, hay que entender que el límite es: no siempre la mujer va a tener la razón. No por el hecho de ser mujer ya tiene razón en un procedimiento jurisdiccional o ya debemos dejar de analizar y dar la razón. Eso no es posible. Eso sería un límite de esta parte de analizar los casos donde se involucren mujeres. El límite sería: no por ser mujer vas a dar la razón. Pero sí amerita un estudio especializado y sensible, no solo de los hechos, sino de las normas que aplican. Eso es algo muy importante. Cada caso es distinto. Por eso, en los hechos, al estudiar los hechos, debes tener siempre el cuidado de analizar las particularidades de cada caso. Porque no se puede aplicar la ley a rajatabla. Necesitas pasar del texto de la ley al contexto, que es la realidad. Ese es un ejercicio que debe operar totalmente. Y también deben analizarse algunas cuestiones de leyes. Y se preguntarán, ¿pero por qué las leyes? Hay normas que aparentemente son neutras, aparentemente no tienen preferencia por uno o por otro, pero al momento de su aplicación, históricamente revelan discriminación y desigualdad. Una cosa que yo puedo decir es cómo está dispuesta la donación entre cónyuges o entre personas que son esposos. La donación implica, en términos más coloquiales, cuando te hacen un regalo. El código establece una cuantía para determinar qué regalos sí tienes que regresar y qué regalos no. Esa cantidad está aproximadamente circundando como los 200 pesos. Si tú recibes un regalo de tu pareja menor a 200 pesos, ya no te lo pueden revocar. Pero si es superior a 200 pesos, cuando tu relación finaliza, te pueden exigir que regreses los regalos. Y cuando se analizó por qué las normas disponían esto, se fue al espíritu de esa ley o al origen de la ley, se analizó esa parte y se descubrió que había una finalidad machista detrás de eso, porque históricamente los hombres en México son quienes más habían acumulado riqueza, más que las mujeres. Y la ley decía que el enamoramiento te hace perder la cabeza y que solo como que perdiendo la cabeza uno es cuando quiere regalar y desposeerse de lo que ha acumulado. Por eso, cuando ya no estás en enamoramiento, pues mereces recuperar todo lo que diste. Parecería neutro, parecería que cualquier persona que da un regalo puede pedirlo de vuelta. Pero ya en la aplicación, la realidad es que preponderantemente eran los hombres quienes se hacían cargo económicamente de las familias y que por eso eran ellos quienes siempre, o en la mayoría de los casos, ejercían la revocación de las donaciones o la revocación de los regalos. Bueno, pero digamos, es una norma. No solo tienes que ver los hechos, como hablábamos. Cada hecho es muy particular, cada caso es único y también debes analizar las normas para ver si las normas en sí mismas no traen una carga adicional o que impida que las mujeres accedan a la justicia en condiciones de igualdad. Para la justicia no creo que haya un límite. Si a ti como persona rebasan tu esfera, tu persona, creo que hasta el momento en el que tú te sientas reparada, va a tener que llegar la justicia. Entonces no creo que haya una forma de decir hasta aquí
es justicia para ti y hasta aquí ya es venganza, porque hay muchas veces que dicen, tú ya tienes 8 carpetas de investigación en contra de esta persona, ya lo que estás buscando es venganza. Y me parece muy revictimizante que digan eso, porque al final tú no sabes los impactos psicológicos que dejan en las víctimas, ¿no? En las personas, bueno, en las mujeres que han sido agredidas. Entonces, dejemos atrás la idea de que es venganza y más bien replanteemos qué es justicia para cada una de las personas que han sido violentadas. Primero porque la igualdad, que es un principio y un derecho constitucional, la forma en cómo se puede materializar precisamente ante los tribunales es a través de la perspectiva de género, porque la perspectiva de género como una metodología, como un instrumento, nos permite vislumbrar, advertir las desigualdades históricas entre mujeres y hombres. Nos permite advertir cómo este sistema, cómo el derecho ha sido históricamente utilizado como un instrumento de opresión. La perspectiva de género es un remedio precisamente para contrarrestar esas desigualdades y ese actuar discriminatorio que históricamente han tenido las autoridades, la sociedad y por supuesto pues el derecho, donde claro, las más perjudicadas hemos sido las mujeres. Entonces, eso es la perspectiva de género. En términos muy simples y concretos, la perspectiva de género es la forma en cómo el derecho ha encontrado la manera de materializar la igualdad entre mujeres y hombres. Debe haber una justicia con perspectiva de género, más allá de los compromisos que tenga el Estado mexicano, porque hay una deuda histórica que tenemos que reparar. Y desde los tribunales es el momento perfecto o la instancia perfecta para hacerlo, porque tenemos todo a la mano para hacer justicia en cada caso. La justicia fue creada a partir de ideas patriarcales. Yo sé que muchas de las personas me van a decir que soy una feminista radical, porque esas son las consignas que me han dicho en las audiencias, ¿no? En realidad creo que ni siquiera tienen ni idea de lo que significa una feminista radical, pero pues el hecho de que pongamos al centro este tipo de delitos es importante porque la justicia, si tú revisas un código penal, vas a ver que son delitos de robo, que son delitos de abuso de confianza, que son, jamás te vas a, bueno, no te habías encontrado, por ejemplo, violencia vicaria, ¿no?, que afecta directamente a las mujeres. Violencia digital, que la mayoría, el 90% de las víctimas de violencia digital son mujeres. Y el 60% de estas víctimas son menores de edad también. O sea, ni siquiera estamos hablando de los hombres. El 10% de víctimas, que no digo que no existan, pero son el 10% en comparación con un 90%. Entonces, lo que estamos buscando es tratar de proteger a la mayoría de las víctimas y creo que es algo que se le debe. El Estado le debe a las mujeres el tipificar este tipo de acciones que perjudican siempre a las mujeres. Siempre a su sexualidad, siempre a los hijos, siempre a sus vidas. Siempre ha sido un tema permanente de cómo por el hecho de ser mujer mi voz ha sido desvalorizada o incluso cuestionada. Entonces, una tiene que trabajar mucho más que sus colegas. He tenido que estudiar mucho más que mis colegas. Y sí, es parte de lo que siempre tengo que hacer, ¿no? Por supuesto que se juzgue por mi apariencia. Eso también ha sido algo permanente. Cosa que no ocurre con mis colegas varones, pero conmigo siempre. A lo que me he enfrentado para ser abogada es, primero que nada, la abogacía es una de las profesiones con peor reputación que hay. Y si le sumas a eso que tradicionalmente era una carrera para hombres, parecería desalentador en un principio dedicarse
a ser abogada. Sin embargo, mi trayectoria y lo que experimenté en la universidad donde estudié me hizo darme cuenta que algo ha cambiado. Ahora no son solo poquitas mujeres las que estudian derecho. En facultades, escuelas, universidades, institutos, ahora en la carrera de derecho hay más mujeres que hombres, lo cual ha reivindicado algo que en algún momento de la historia no existía. En el ejercicio de mi profesión, yo recuerdo que desde que fui pasante, tuve un jefe que, por ejemplo, me corrió por no haber accedido a tener relaciones sexuales con él. Desde ahí empezamos, ¿no? Yo no sé si en la audiencia tenga, por ejemplo, algún hombre fue corrido por no acceder a tener relaciones sexuales, pero sí sé que hay muchas mujeres que han sufrido y que han padecido este tipo. Entonces creo que desde ahí es importante que sepamos que tú puedas ejercer una carrera, por ejemplo, yo como abogada, que yo pueda ejercer el derecho, siempre es estarme cuidando, porque yo llevo materia penal, que es una de las materias más fuertes por el tipo de delitos, por el tipo de agresores a los que te enfrentas. Entonces, no solamente es protegerte de los agresores, sino también de las personas que creen que porque eres mujer tienes la vida fácil, ¿no? Y que si llevas falda ya te ganaste al juez. Eso ha pasado mucho. Me dicen, por ejemplo, en los principios de mi carrera me decían, es que eres joven, no sabes. O, ay, bueno, pues tú le sonríes al juez y ya vas a obtener favores. Y en realidad no es así. No, al menos a mí no me ha pasado, ¿no? He tenido que luchar no solamente con los agresores, sino también con un sistema que no está creado para que las mujeres puedan enfrentarlo, ¿no? Es pesado y pienso, por ejemplo, yo no tengo hijos, pero sé que hay mujeres abogadas que tienen hijos y que tienen que decidir entre dar cuidados o dedicarse a su carrera. Es complicado. Creo que México está en una encrucijada y además donde podemos visibilizar pues una situación altamente contradictoria. Por un lado, pues tenemos una mujer, la primera mujer presidenta en 200 años de vida de la República, y por supuesto que es algo que no podemos desdeñar o menospreciar. El hecho de que una mujer ocupe la presidencia, pero además una mujer con una visión de derechos y con una claridad en la agenda en términos de a dónde queremos ir como país, es decir, con una visión de izquierda, que ella misma se ha asumido como feminista. O sea, por supuesto que para mí es un logro y mi niña interior llora y se ilusiona cuando ve a Claudia Sheinbaum hablar en las más altas tribunas. Y cuando tomó protesta, ni qué decirlo. Que además me emocionó muchísimo el saber que su primera iniciativa constitucional haya sido incorporar la igualdad sustantiva para las mujeres en la Constitución, incorporar la perspectiva de género, medidas de protección. O sea, eso claro que habla de un cambio radical de visión y del papel que ocupamos las mujeres y de la importancia del papel de las mujeres en el gobierno. Entonces, por supuesto que a mí esa parte me emociona, me genera mucha ilusión y esperanza. Pero por otro lado, pues no pierdo o no dejo, digamos, de poner los pies en el piso. Y claro, cuando todavía seguimos acompañando casos de mujeres a las fiscalías y no les quieren recibir la denuncia o las maltratan, cuando acudimos ante un tribunal y seguimos sin que se nos garanticen nuestros derechos, cuestionando a las víctimas, pues claro, o sea, hay un abismo entre lo que dice la Constitución, entre lo que dice la propia presidenta de la República y lo que ocurre con la mayoría de las mujeres en este país. Entonces, por un lado puedo decir que me da felicidad y me da esperanza saber hacia dónde queremos llegar, porque finalmente lo que establece la Constitución son principios y es el ideal, es, digamos, lo que busca y cuál es la visión de país que se tiene. Pero por otro lado, no pierdo, digamos, la claridad de que
Todavía el Estado mexicano tiene una gran deuda con las mujeres de este país y las mujeres que son extranjeras y que todas las mujeres que viven y transitan por este país. Yo creo que en México, respecto a este tema, estamos en una posición que, si bien ha cambiado favorablemente, no se ha agotado el camino. Considero importante, y es más, me llena de orgullo que la titular del Ejecutivo Federal sea mujer, la presidenta, doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Eso es algo nunca antes visto y creo que coincide también con el momento en que muchas mujeres estamos llegando aquí al Poder Judicial Federal. Antiguamente, o por lo menos hasta el año pasado y antes, las plazas para magistrado de circuito eran ocupadas en un 80% por hombres. A partir de la reforma judicial, estas plazas de magistrado solo se alcanzan a través de la votación. Pero hay que destacar algo. Esta votación tiene resultados con un criterio de paridad. Es decir, de las vacantes que haya, mitad son para mujer y mitad para hombre. Y es la primera vez en la historia del Poder Judicial también en que hay un mismo número de mujeres que de hombres. Algo nunca antes visto. Y coincide también con muchos otros cambios que he visto en otras instituciones y en la sociedad. Creo que es importante que sepamos que hemos tenido avances, no todo ha sido tan malo, no todo es tan pesimista. El hecho de que la mayoría de los estados en México ya estén considerando la violencia digital es un paso importante. Aquí en México la violencia digital fue aceptada en el 2019, cuando en otros países ni siquiera se estaba hablando de eso, ¿no? México es un país importante por el movimiento de Ley Olimpia que se logró tipificar lo de la violencia digital, y creo que ya tenemos un paso muy adelante, porque hay investigaciones, hay víctimas, sí, claro, pero también hay exigencias, hay protocolos ya que se están trabajando, ¿no? Entonces, no todo está perdido. El 25 de noviembre es importante, es un logro que las instituciones, que los gobiernos en México ya lo hayan nombrado y que se sumen a este tipo de actividades. Pero hay que recordar que no solamente es portar un moño naranja en nuestros abrigos y ya decir, la lucha en contra de la violencia de las mujeres, ¿no? En realidad va mucho más allá de solamente sacar un pronunciamiento, de solamente hacer 16 días de activismo. Es dar las facilidades para que las mujeres y las víctimas de violencias puedan realmente acceder a justicia. Y yo creo que además de acceder a justicia, prevenir que este tipo de delitos sea cometido en contra de las mujeres. Apostarle mucho a la prevención creo que nos ayudaría muchísimo más que subir las penas a los códigos penales. Quiero agradecer a todas las personas que están recibiendo este mensaje por escuchar, y también me gustaría decirles de todo corazón que habemos personas que estamos en estas posiciones como juzgadores federales y que luchamos todos los días porque no se utilicen estereotipos de género y no haya violencia institucional, por resolver los asuntos más apegados a la realidad y que haya justicia justa. La violencia en contra de las mujeres o el garantizar el derecho a una vida libre de violencias nos compete a todas y a todos. Nos compete como sociedad, nos compete como individuos. Es muy importante que frente a la violencia haya una acción. De pronto a mí me parece terrible que sigamos contando las violencias que sufren mujeres de nuestro alrededor como un tema anecdótico. Sí, yo conocí a la niña que fue víctima por parte del profesor. Yo conocí a la compañera que era hostigada. No. O sea, es que finalmente, si no somos parte de la solución, también somos parte del problema. Entonces, yo invitaría a la gente en general, a las mujeres particularmente, a que accionemos frente a la violencia en contra de las mujeres, que no nos quedemos calladas, que acompañemos a las víctimas, que no las juzguemos, porque para las mujeres denunciar, dejar una relación violenta o incluso denunciar una violencia unas formas de violencia que pueden estar sufriendo en su trabajo o en la escuela, pues implica precisamente
A veces la vergüenza nos impide denunciar, a veces la respuesta de las autoridades nos da miedo. Entonces es muy importante que como sociedad logremos cambiar esta situación. Por supuesto el Estado tiene la obligación y en eso no está discusión, pero como sociedad esa es la gran transformación cultural que tenemos que lograr, que la vergüenza cambie de bando, que quien tiene que avergonzarse son los agresores, nunca jamás las víctimas, y mucho menos asumirse o pensarse como responsables de haber generado o provocado la violencia en su contra.